capítulo número 1 y vamos a ver a la seguridad industrial e higiene en el trabajo. En este capítulo nosotros vamos a poder ver los siguientes puntos. Primeramente vamos a ver una introducción para ver lo que es la ingeniería de seguridad. Luego veremos la historia de la seguridad industrial. También algunas definiciones. Luego veremos la organización de la seguridad industrial viendo desde 3 puntos de vista. Como parte de este punto veremos la organización central, la organización lineal y la organización por equipos. También tocaremos el punto sobre los elementos básicos de la organización de la seguridad industrial, así como también el plan de seguridad industrial, las principales funciones que debe cumplir un ingeniero encargado de esta área y concluiríamos todo lo que representa las normas y los reglamentos. Tenemos ahora que ver el primer punto. Y antes de entrar propiamente a lo que es la introducción, es importante entender que la ingeniería de seguridad es una ciencia. Es una ciencia que integra varios conocimientos que ustedes ya los tienen y que a lo largo del desarrollo de los diferentes puntos van a ver que van a tener que integrar ciertos conocimientos ya de otras asignaturas que ustedes ya han llevado con anterioridad, ¿no? Entonces, es una ciencia que integra varios conocimientos dentro de la formación de los ingenieros industriales y los químicos también, y que esta ciencia tiene el objetivo supremo y la filosofía fundamental de introducir medidas que vayan a prevenir eh, los accidentes y las enfermedades ocupacionales, fundamentalmente por el hecho de que la vida humana no tiene precio, el ser humano es un ente fundamental dentro de un proceso productivo y no puede ser considerado como la parte material, ya que dentro de los sistemas productivos la parte material de alguna manera puede ser reemplazado, puede ser mejorado, puede ser corregido, adaptado, etcétera, etcétera. El ser humano, por, por su esencia y por todas las cosas que le caracterizan, es el valor fundamental que tiene que proteger la ingeniería de seguridad. Entonces, bajo esos términos, nosotros vamos a empezar el capítulo para que pueda comprenderse de que la ingeniería de seguridad o la seguridad de higiene industrial, bueno, tiene varios componentes para dentro de las unidades productivas donde se produce la transformación de la materia prima en un producto o en un servicio, ¿no? Entonces, para lograr esta función de lo que es la empresa o una organización, nosotros necesitamos que intervenga aspectos técnicos, aspectos humanos y aspectos sociales. La interrelación de estos tres elementos se hace realmente compleja porque no es tan sencilla. La parte técnica, nosotros vamos a hacer referencia cuando indicamos que interviene una parte técnica, por ejemplo, a todas las maquinarias, también podríamos decir a todos los equipos, el mismo sistema del proceso productivo como parte técnica, los métodos de trabajo que tiene, así como también aquellas herramientas y también equipos, y por qué no decirlo, también intervienen las instalaciones con las que cuenta la empresa, ¿no?
Entonces, esa parte técnica tendrá que estar en, en perfecta interrelación con la parte humana y la parte social, ¿no? Entonces, la parte humana nosotros vemos claramente que es la participación de la persona o del hombre como un ser complejo, ¿no? Desde ella es un ser complejo en el que se generan sensaciones, sentimientos, conocimientos, una serie de situaciones que están presentes en todo momento en la persona y que además ahora, estando en un puesto de trabajo, va a tener que combinarse con otros elementos fuera de las características que tiene. Sin olvidarnos de que este ser complejo además tiene que interrelacionarse con otro ser complejo que es otro trabajador, ¿no? Entonces, vamos a decir de que desde ese punto de vista, el trabajador o el ser humano como persona es en todo proceso productivo, por muy automatizado que este sea, es lo más importante dentro de lo que es la ingeniería de seguridad, ¿no? Por los mismos, por las mismas situaciones que hemos explicado en una breve introducción antes de empezar con estos tres puntos que se interrelacionan. En cuanto a la parte social, nosotros sabemos que los trabajadores y todas las personas que son remuneradas dentro de un ambiente laboral se constituyen a través de derechos y obligaciones, ¿no? Y que mediante esa situación es que responde a las necesidades de una unidad productiva, ¿no? Eh, la parte social también involucra los sindicatos o las asociaciones, que son las instancias que velan por los derechos, fundamentalmente por los derechos que los trabajadores tienen al momento de hacer un contrato dentro de una unidad productiva, ¿no? Entonces, es importante entender que la interrelación entre estos tres elementos es realmente complejo y que esa interrelación va a abarcar cierto tipo de situaciones, en algunos casos satisfactorias, en otros casos situaciones problemáticas, y que tienen que resolver porque a través de estos elementos que estamos indicando en la parte técnica, humana y social, es que funciona un sistema productivo, ¿no? Entonces, no es fácil la ingeniería de seguridad, no es una situación que nosotros cambiamos tal cosa y se resuelve, no es así. Si cambiamos o hacemos alguna modificación, tendrá que verse además cómo va a responder el trabajador en esa situación y además si está dentro de lo que está establecido y está permitido como parte de las obligaciones del trabajador. Entonces, eso lo convierte en una situación compleja porque intervienen esos elementos importantes que estamos indicando. Eh, Hemos indicado también que es una ciencia y que además es una disciplina. La ingeniería de seguridad es una ciencia o una disciplina que es de especialidad en lo que es la carrera de ingeniería industrial y también en parte en lo que es en química. No tanto es en química, pero sin embargo, en ambas carreras, la ingeniería de seguridad forma parte de su malla curricular. No son materias optativas, son materias obligatorias y por lo tanto representan y revisten una gran importancia dentro de su formación. Entonces, ¿qué componentes tiene la ingeniería de seguridad? Tiene dos componentes o dos áreas grandes. La primera hace referencia a la seguridad industrial, que se refiere a la prevención y control de accidentes laborales. En algunos autores le llaman como seguridad laboral. Y el otro ámbito o el otro componente es la higiene industrial, que hace referencia en este caso a las enfermedades ocupacionales en términos de su prevención y control.
En algunos riesgos ustedes van a encontrar como si fuera salud ocupacional, ¿no? Mm, La conjunción de ambos, la integración o la aplicación de las técnicas y herramientas que se vean en ambas partes, en ambas áreas, nos van a permitir a nosotros controlar el ambiente laboral y además su entorno. ¿Para qué nosotros vamos a hacer eso? Pues justamente para, puede ser minimizar o como objetivo superior, eliminar. ¿Qué cosa vamos a eliminar? Los riesgos. ¿Qué riesgos? Esos que van a provocar ya sea un accidente o una enfermedad ocupacional. Es por esa razón que nosotros vamos a decir que los accidentes laborales eh, son producidos por las condiciones de trabajo inadecuadas o poco seguras. Y por este hecho puede darse lugar a muchas pérdidas, ¿no? Pueden ser pérdidas materiales y también pérdidas personales. Cuando hablamos de pérdidas, podemos decir materiales cuando hacemos referencia a toda aquella parte mm, que se ocupa del desarrollo del sistema productivo. ¿Cuáles son las partes? Las máquinas, por ejemplo, las herramientas, ¿no? Entonces, esa parte material que de alguna manera eh, va a sufrir algún daño por alguna situación de accidente que se pueda tener en la empresa. Entonces, ¿qué otro tipo de pérdida también hemos dicho? Hemos dicho pérdida personal. Entonces, cuando hablamos de las pérdidas personales, el deterioro de la salud a causa de un accidente o de una enfermedad ocupacional directamente va a deteriorar la salud del trabajador, ¿no? Cuando mm, las lesiones o la enfermedad sean severas que haya sufrido el trabajador. Y todo esto, obviamente, por causa netamente del trabajo. Estas situaciones, además de lesiones que pueden ser permanentes o temporales o muerte del trabajador, que de alguna manera va, va a hacer que se, que se llegue a la pérdida de la productividad, la reducción de la eficiencia, etcétera, etcétera, tienen además de su impacto al interior de la empresa y su relación con el trabajador, también tienen su impacto negativo en el mercado. Si se ve estas situaciones, bueno, se está deteriorando la imagen de la empresa en el mercado y eso para la empresa también es terriblemente peligroso. Entonces, cuando nosotros introducimos medidas de prevención dentro de las unidades productivas, además de proteger a la empresa con sus equipos, etcétera, proteger la salud y vida del trabajador, estamos protegiendo la imagen y estamos haciendo que el cliente siga siendo cliente y no cambie hasta que encuentre una razón seria, ¿no? Entonces, la imagen de la empresa es determinante en el mercado para que las compras y sus ventas puedan estar en el nivel esperado que nosotros tenemos. Cualquier situación de, de imagen de la empresa es fatal para la misma si es que esta es negativa. Si se presenta en el mercado una buena imagen, también las posibilidades y las probabilidades de mejorar la cantidad de clientes que se tengan también es una situación que sí se puede dar, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos a la ingeniería de seguridad con esa óptica. No solamente ahora al cliente le interesa la calidad, también está por parte de ver el tipo de empresa, qué imagen tiene, etcétera, ¿no? Inclusive, mucha gente ahora se va más por la imagen de la empresa sin obviamente descuidar la calidad del producto, ¿no? Bueno, para hacer vamos a hacer ahora una breve
reseña de lo que es la historia de la seguridad industrial. Hemos visto ya muchas cosas sobre lo que es la empresa y ahora pasaremos a este punto. En esta breve reseña histórica y resumida, además, vamos a remontarnos a la época anterior a la primera revolución industrial. Y en este punto vamos a ver que antes del siglo XVII, eh, bueno, la historia nos dice de que no había infraestructura propia para lo que es el funcionamiento de una industria. Lo que se tenía era infraestructura adaptadas en los domicilios particulares, vale decir, en las casas, ¿no? De las personas que eran dueñas. Y en los talleres eran artesanales, el sistema productivo era artesanal. Entonces, también había un sistema tradicional de producción que utilizaba obviamente todo lo que es la parte artesanal, entendiéndose como aquella que la cual utiliza solamente herramientas menores para fabricar un bien. Entonces, estos talleres artesanales mm, también tenían un sistema de producción tradicional, vale decir, que había sido transmitida de padres a hijos, a nietos, etcétera, para poder fabricar algo. ¿Ya? Entonces, otra característica de la actividad artesanal es que no se hacen muchos pedidos, que los trabajadores componen principalmente la familia, eh, puede haber muchos errores, no hay alta precisión y además también la cantidad de pedidos se trabaja a pedido, por lo tanto no hay gran cantidad de productos similares y tampoco la producción es de alta cantidad de productos. Entonces, esas son algunas de las características de una actividad artesanal. Asimismo, es importante recordar que en esta época, tanto la cría de animales como la agricultura era la forma de vida y la forma, el sistema económico que se tenía en esa época, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica, ¿no? Estas actividades eran realizadas con elevados índices de accidentes fatales, de mutilaciones, de enfermedades que no eran reconocidas por efecto, digamos, de un inadecuado sistema productivo, ¿no? Sino más bien eran situaciones que se atribuían al designio de la providencia, a un castigo, a una situación de que no era necesariamente por falta de prevención y control de riesgos laborales. Ya, este era así, de esta manera es como nace la ingeniería de seguridad. ¿Por qué? Porque en esta época lo que se tiene es que ante esa situación de riesgo, etcétera, ¿qué hacían los trabajadores? Los trabajadores eh, hacían, utilizaban su instinto o su instinto nacía de ellos para poder protegerse y conservar su vida y su salud, ¿no? Era un esquema de respuesta, de rechazo ante o de defensa ante una posible lesión corporal. Vale decir que se evitaban los accidentes solo por instinto de los trabajadores y esto les permitía conservar su vida, ¿no? Entonces,
Paralelamente a ello, vamos a decir claramente que bajo este esquema solo eran esfuerzos individuales o o de cada trabajador que tenía un criterio no preventivo, sino más bien era hacia la defensa ante esa situación de probable lesión corporal que podrían tener. Entonces, de esta manera nace la ingeniería de seguridad o la seguridad de higiene industrial y vemos claramente que este su nacimiento no es a través de un sistema organizado ni además estructurado a través de las instancias competentes, sino más bien se refleja por el hecho de que cada trabajador eh, hace su mayor esfuerzo de manera individual para protegerse justamente de esta lesión que podría ocurrir o del accidente laboral. Entonces, de esa manera nace la ingeniería de seguridad por ese instinto de conservación y como un esfuerzo personal. Posteriormente llega la era de la máquina, ¿no? Y con la llegada de esta máquina existe la necesidad de entrar en procesos de organización de esta área, de este campo, que es la ingeniería de seguridad en todos los ambientes laborales. No, recordemos todos que la primera revolución industrial se ha dado alrededor a finales del siglo XVII y XVIII y además ha tenido lugar en el Reino Unido. Entonces, ahora se entiende que hay una nueva concepción de lo que es un proceso productivo y un sistema de producción. En este caso, se hace uso de la fuerza de vapor de agua y se llega a la mecanización de la industria. Esta situación ocasiona un aumento de la necesidad de la mano de obra, principalmente en las actividades de los telares y las hiladoras. Eh, Dadas las características de cómo se han introducido las máquinas y la capacitación o conocimiento que haya tenido el trabajador para hacer uso de las mismas, han dado lugar al incremento elevado de accidentes y enfermedades en los centros de producción. Por eso es que se dice que en esta época cambia todo el sistema productivo de un proceso productivo artesanal, pasa a un sistema productivo ya semi-industrial, en el cual se puede decir claramente que la cantidad de productos son mayores, el sistema productivo eh, ya no es a pedido, sino es en serie, además de que la precisión de los productos adquiere mayor relevancia y en virtud a ello los desechos también se disminuyen. Entonces, más o menos cambia eso. Sin embargo, de que no se sabe si se utilizaron nuevos ambientes industriales, pero sí se asume que de alguna manera la utilización de estas máquinas ha hecho algunas otras transformaciones en cuanto a la infraestructura de los ambientes laborales, pero no se conoce que hayan construido específicamente para un nuevo sistema productivo todas las instalaciones. Entonces, eh, pasando a otros aspectos importantes de esta época, de acuerdo a la información que se ha recopilado, las estadísticas nos muestran que las dos terceras partes de la fuerza laboral, que comprendía a niños y a mujeres, tenían una jornada laboral superior a las 8 horas. Vale decir que trabajaban entre 12 y 14 horas. Entonces, además con serias deficiencias en cuanto a las condiciones ambientales del trabajo, vale decir inadecuada iluminación, también probablemente
afectando la ventilación y otros agentes generadores de riesgo, ¿no? Asimismo, las máquinas eh, operaban sin ningún sistema de protección, por lo que, dadas las características del área de trabajo, lo cual representaba una situación crítica en esa época, se dice que el 50% de los trabajadores fallecía antes de cumplir 20 años de edad. Entonces, acá tenemos información respecto a una situación crítica que debía ser corregida. Entonces, bajo esas circunstancias, resulta que el año 1873, perdón, 1833, eh, se realizan las primeras inspecciones gubernamentales, todo relacionado con la seguridad industrial. Y una vez concluidas estas inspecciones, en 1850, no, se dejan pues, cierto tipo de recomendaciones, que en 1850 se van verificando esas recomendaciones que tenían que haber mejorado las unidades productivas. Entonces, es importante también reconocer que a consecuencia de estas verificaciones, si la jornada de trabajo se reduce y además se regula, se establece una edad límite de niños para poder trabajar. Alrededor del año 1833 se coloca la primera piedra fundamental de la seguridad industrial. Y que en esta época se dice que alcanza su mayor auge porque se crea una Asociación Internacional de Protección a los Trabajadores. Esa ahora se llama OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, y constituye un centro, un organismo que vela todos los derechos y principios de los trabajadores en las unidades productivas. ¿Ya? Nosotros, como complemento a esto, tenemos actualmente en Bolivia la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que tiene vigencia desde el 2 de agosto de 1979. Y en él se establecen cierto tipo de regulaciones que hasta la fecha son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, vale decir, en todo Bolivia. Un poquito pasemos ahora al siguiente punto que hace referencia a unas definiciones. Que la primera definición que nosotros vamos a ver es la seguridad industrial. Si ustedes observan esta definición, nosotros vamos a ver que habla o establece que según la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, habla y dice claramente, especifica términos técnicos, legal y administrativo, ¿no? En su definición. ¿Por qué es ello? Porque es técnico, porque es un conjunto sistematizado de conocimientos que son plasmados para realizar la transformación de una materia prima en un producto. Legal porque establece tanto derechos como obligaciones para el trabajador y también para la empresa. Y admite un término que hace referencia a la parte administrativa porque la empresa debe estar organizada y esta organización debe ser de tal manera que garantice las condiciones seguras de trabajo y además
eh, que debe haber una asignación de recursos de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Acordes a las necesidades de la empresa o de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, es por esa razón que se define a la seguridad industrial con esos tres términos importantes que acabamos de explicar. En cuanto a la higiene industrial, primeramente vamos a decir de que el ingeniero interviene en la parte de lo que es higiene industrial, pero no en el área médica. Vale decir, no en el tratamiento del trabajador accidentado, sino más bien interviene en toda la parte técnica que permite al trabajador realizar sus labores sin estar expuesto a riesgos contra su integridad física y su salud. ¿Ya? Entonces, la higiene industrial trata de todo aquello que está relacionado con la prevención y control de las enfermedades ocupacionales. El riesgo ocupacional. En este caso, nosotros tenemos una definición que indica eso. No es una situación segura de ocurrencia, tiene una probabilidad de que se dé lugar, pero esa probabilidad cuando se concrete, vamos a decir, se convierte en un daño para los trabajadores, un daño ocupacional. Entonces, de todas maneras, es una situación a la cual el trabajador está expuesto y que tiene la probabilidad de que pueda generar un accidente y ese accidente generar un daño, ¿no? Bajo estas características es que se define lo que es el riesgo ocupacional o profesional. El daño profesional es el deterioro de la salud del trabajador por efecto del accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional y está tipificado como parte de las lesiones o el conjunto de enfermedades que pueda sufrir el trabajador, pero específicamente a causa de algo que en el trabajo se haya podido producir y uno la ha adquirido. ¿No? Todo es con relación al trabajo. Vayamos a ver ahora el accidente de trabajo. Como definición del accidente, nosotros podemos decir que esta es en el término más sencillo, es una situación fortuita. Al ser fortuito, se supone que no debería haber una mano o alguna acción premeditada de un trabajador, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una situación fortuita, además de que no tiene ninguna planificación previa, sino que ha ocurrido de pronto, de repente, bajo ciertas características o circunstancias que la investigación del accidente va a aclararlas, ¿no? Pero de ninguna manera nosotros podemos concebir de que haya sido oh, mmm, provocado intencionalmente. Siempre se va a confiar con que la situación que haya podido generar ese accidente es una situación fortuita, ¿no? Que no ha sido planificada y además que puede ser dada por varias circunstancias o condiciones o una combinación de causas, ¿no? Por eso se habla de la multicausalidad. Un incidente es una situación o un evento en la cual no hay daños. Vale decir, es un cuasi accidente, pero que no ha provocado daños ni materiales ni personales dentro de la unidad productiva.
Un siniestro es algo perjudicial para la empresa, sí, pero que si la empresa ha adquirido un seguro, entonces el seguro va a poder reponer la parte, hablando de la parte económica, ¿no? Va a poder reponer a través del valor de lo que tiene y cómo son las condiciones del seguro que la empresa ha adquirido. Normalmente se hacen seguros para agentes generadores de riesgo o de siniestro, perdón, como por ejemplo el fuego, la electricidad, algunas condiciones naturales como terremotos, diluvios, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, cuando sucede esa situación, entonces el seguro es el que cubre. En caso de que no tenga seguro, entonces la empresa va a sufrir una pérdida. Una pérdida porque todos los gastos, toda la parte económica va a tener que reponerla de sus propios recursos o verá cómo hace, pero tiene que reponer. Vayamos a ver ahora el siguiente punto que hace referencia también a otra definición de accidente. Y en esta, tanto en el Código de Seguridad, en estas dos definiciones podemos observar claramente que en ningún momento se atribuye a una situación premeditada por parte del trabajador. No hay eso, sino se habla siempre de una situación que no es planificada, que no es programada, que tiene consecuencias, que da lugar a lesiones a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, no es decir, sí, de esta manera, sin haber hecho lo que es la investigación del accidente de trabajo. Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, eh, vamos a entender que son aquellas técnicas y aquellas herramientas que nosotros debemos utilizar justamente para que éstas sean introducidas en el ambiente laboral y que formen parte de todo el sistema de prevención y control de las condiciones inseguras de trabajo. Entonces, todos los trabajos de ingeniería de seguridad tienen que estar respaldados por una normativa, como por ejemplo, respaldado en qué? En lo que dice la Ley General del Trabajo, en la General de Higiene y Seguridad y Bienestar y Salud, etcétera, en el Código de Seguridad Laboral, y si no encontramos en ello, tendrá que haber en algún otro lado especificado para que se respalde todo el accionar respecto a lo que es la prevención de riesgos laborales. Pasamos ahora al otro punto que habla de la organización de la seguridad. Es importante entender que en toda unidad productiva debe estar organizada y la ingeniería de seguridad tiene que estar dentro de la estructura orgánica de la empresa bajo cualquiera de las modalidades que nosotros vamos a ver, las tres formas, o una combinación de alguna de ellas, de acuerdo a las características propias de la unidad productiva. ¿Qué nos va a permitir eso? A nosotros nos va a permitir que podamos controlar los accidentes de trabajo, además las enfermedades ocupacionales, y hacer que el trabajador forme parte, sea partícipe y siempre esté motivado a tener que entrar en los procesos de prevención y por ende en lo que se llama la cultura de la ingeniería de seguridad. Eh, Bajo esa premisa, nosotros podemos organizarnos a través de una organización central que no es mejor o es peor que las otras. Sin embargo, tiene algunas características que deben ser cuidadosamente analizadas para ver si se aplica o no se aplica en la empresa que nosotros queremos aplicar lo que es la ingeniería de seguridad. Ya, entonces, todas las acciones y todas las actividades en este tipo de organización relacionadas a la ingeniería de seguridad van a recaer en una sola persona que ésta actúa a nivel de asesoramiento y que depende directamente de
la gerencia general o la cabeza de la organización. Para que todo funcione es importante que el encargado de la ingeniería de seguridad tenga conocimientos, uno sobre el tema de ingeniería de seguridad, otro sobre lo que es el proceso productivo, las normas actualizadas y todas las regulaciones que están establecidas para cumplimiento obligatorio. La organización lineal, a diferencia de la organización central, no dispone de un personal especializado para poder llevar adelante todas las actividades de la ingeniería de seguridad, vale decir la planificación, control, revisión, supervisión, todo aquello que esté relacionado con la ingeniería de seguridad. En este caso, cada, cada mando al nivel que le corresponda va a ocuparse de todo lo que es su seguridad de higiene industrial. Y es importante reconocer que bajo estas características, en cada área de trabajo se va a ser la encargada o se va a ocupar de su propia seguridad. Entonces, pero en definitiva, la responsabilidad siempre va a la cabeza de la organización, ¿no? Cualquiera sea, digamos, la estructura interna base organizacional y sobre ello tenemos que tomar en cuenta que la cabeza de la organización o el representante legal va a ser el que asuma todas las responsabilidades en caso de un accidente laboral. Algunas otras características de esta, en la anterior organización, en la primera, donde se hace cargo una persona, es importante que el trabajador, además de conocer todas las regulaciones, tenga que conocer el proceso productivo, la materia de ingeniería de seguridad, todo, y además tenga que gozar de alguna manera la confianza de los trabajadores para que pueda desarrollar sus actividades. En este caso no disponemos de nadie que esté encargado específicamente y son las áreas o las entidades al interior de la empresa que se van a encargar de su propia seguridad. Sin embargo, reiteramos que la decisión final recae siempre en la cabeza de la organización, que puede ser gerente, director o encargado, no sabemos, depende de la estructura orgánica que tenga la empresa. Finalmente, la organización por equipos. En este tipo de organización vemos claramente que ya es un grupo de personas las que se van a hacer cargo de todas las labores de la ingeniería de seguridad, que también tiene características. Cuando todo está bien, entonces los acuerdos toman cierto rumbo y se supone que esos acuerdos siempre es para beneficiar a la mayor parte de los trabajadores. Por lo tanto, si todo está bien, no se entra en conflicto. En cambio, si hay opiniones divergentes, lo que sucede es de que va a necesitar el concurso de todas las personas para poder coadyuvar en un solo bien común de toda la empresa. Las opiniones divergentes siempre retrasan el logro de objetivos porque están destinadas o predestinadas a tener que venir como situaciones o propuestas contrarias que no benefician de ninguna manera a la unidad productiva. Un poco pasemos ahora, antes de pasar a este punto, vamos a reflexionar por lo siguiente. Podemos tener nosotros en nuestra empresa, dependiendo de las características que tenga la misma, la cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera, y las características propias para poder definir a cuál de estas tres organizaciones nos adoptamos de la mejor manera posible, ¿no? En función a lo que realmente nosotros queremos, queremos de la seguridad en la empresa. Pasamos entonces a los elementos básicos de la organización y hablemos sobre lo que es el liderazgo de la organización.
En este punto nosotros vamos a decir de que tiene que haber un liderazgo, alguien tiene que hacerse responsable y tiene que asumir la responsabilidad. ¿Y esto en base a qué? En base a la exposición de lo que se debe realizar en cuanto a la política de la empresa. Bajo cualquiera de las formas de la organización debe existir necesariamente este liderazgo que estamos indicando nosotros, ¿no? O bajo la combinación de organización que nosotros vayamos a definir. También la asignación de responsabilidades tiene que darse a todos, ¿no? A todos los que componen la unidad productiva para que de esta manera todos aporten y todos hagan que sea posible el logro de los objetivos. El mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo tienen que ser realizadas a través de visitas, a través de informes periódicos y a través de toda la información que se pueda suministrar en todos los niveles y de esta manera se podría mantener las condiciones seguras de trabajo. Puede hacerse a través de los inspectores, las revisiones técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, todas aquellas situaciones que son importantes para que la empresa tenga presente de que el mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo garantiza minimizar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Se debe también tomar en cuenta que debe haber el establecimiento de programas de adiestramiento de seguridad, la capacitación importante en todos los niveles. Y de acuerdo a los niveles, la capacitación también tiene sus variaciones. Entonces, no puede haber diferencia de criterios entre los trabajadores, por ejemplo, y los supervisores, o entre los trabajadores y los capataces, qué sé yo. Entonces, no puede haber diferencia de criterios en cuanto a lo que es la ingeniería de seguridad y cómo cada uno debe protegerse para no sufrir un accidente o una enfermedad ocupacional. El registro de accidentes nos permite a nosotros hacer un análisis de los accidentes, un informe de las lesiones y además lograr la evaluación de los resultados, ¿no? Y ver si hemos mejorado o no hemos mejorado. Cuando hay accidentes en las unidades productivas se debe contar, dependiendo y según la ley, de los servicios de médicos y de primeros auxilios, ¿no? Ahí que se realiza un reconocimiento de ingresos que hace referencia, inclusive en la ley, el examen médico preocupacional. Tienen que proceder al trámite de su seguro y se debe lograr el tratamiento de las lesiones con el seguro en combinación, ¿no? Que es el encargado en realidad. Debe haber también el servicio de primeros auxilios y los reconocimientos periódicos para determinar el estado de salud del trabajador en determinadas épocas y tiempos, que permitan ver la evolución de la salud del trabajador y no atribuir, digamos, a paso del año como una enfermedad ocupacional, sino más bien hacer que los servicios, los reconocimientos periódicos nos demuestren claramente el estado de salud del trabajador en un determinado momento y poder hacer la comparación con tiempos pasados. O también hacer cierta proyección, ¿no? Cierta proyección podríamos hacer sobre el estado de salud de las personas. Ya, entonces finalmente debe haber la aceptación personal por parte de los trabajadores que van a formar parte de lo que es el sistema de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y que además son la parte fundamental tanto para la parte de suministro de información como también para la parte de aplicación del plan de seguridad o el plan de prevención de los trabajadores. Muy bien, acá vamos a quedar en cuanto a lo que es la presentación de esta primera parte del tema 1 de la asignatura.
El resto del tiempo que nos queda es importante que todos cumplan con los requisitos que se les ha indicado. Para eso se les va a ceder esos minutos para que puedan tomar en cuenta lo que hemos dicho ayer y cumplir a cabalidad para que el día jueves no tengan ninguna dificultad ni tengan ningún contratiempo para participar de la clase. Entonces, con esas palabras, les cedo el tiempo, verifiquen todos sus datos, verifiquen su correo institucional y todo lo que hemos indicado el día de ayer. Tengan todos ustedes muy buenos días y muchas gracias por su atención. Hasta el jueves, ingeniera, gracias. Muy bien, hasta el jueves. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Inge, una consulta. La presentación que he dado, ¿lo va a subir al Classroom?